Las palabras de su hijo todavía resonaban en la mente de Elena cuando la puerta se cerró con un golpe seco. El eco del portazo se mezcló con el ruido del tráfico de la ciudad y con un silencio que pesaba más que cualquier insulto. «No necesitamos tu ayuda, mamá. Quédate con tus recuerdos», le había dicho Daniel, su primogénito, con los ojos fríos, como si cada letra fuese una piedra lanzada al pecho. Aquella frase fue más que un rechazo. Fue una sentencia. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. Esa tarde, la mujer que un día sostuvo a toda una familia con sus manos cansadas y su fe inquebrantable, se quedó sola en el viejo apartamento del barrio San Martín. El reloj marcaba las 6, y el atardecer filtraba una luz dorada que acariciaba los marcos descascarados de las fotos familiares. En una de ellas, Daniel sonreía a los 10 años, con los brazos llenos de libros y los ojos llenos de promesas. Elena lo miró largo rato con un amor que dolía y murmuró: «El orgullo. El maldito orgullo siempre termina destruyendo lo que más amamos». Su historia no empezó con riqueza ni con suerte, sino con un corazón dispuesto a darlo todo. Trabajó limpiando oficinas, cuidando ancianos y cocinando en casas ajenas, todo para que sus hijos estudiaran, para que tuvieran la vida que a ella le fue negada. Pero cuando llegó el éxito, llegaron también la distancia y el desprecio, porque en esa casa el dinero se convirtió en juez y el amor en deuda impaga. Elena no lo sabía, pero esa sería la última vez que vería a su hijo en muchos años. La última antes de que la enfermedad, la soledad y el destino unieran las piezas que la injusticia había roto. Aquella noche no cenó. Se sentó frente a la ventana y miró las luces del barrio encenderse una a una. Pensó en rezar, pero las palabras no salían. A veces, el alma duele tanto que ni la fe puede sostenerla. «Mamita, ¿por qué te tratan así?», le había preguntado su hija menor, Sofía, tiempo atrás. «Porque no entienden todavía, hija». «Pero un día lo harán», había respondido Elena con serenidad, escondiendo las lágrimas tras una sonrisa cansada. «La injusticia es silenciosa. No grita, no golpea. Solo se instala y roba despacio la esperanza». El edificio donde vivía Elena parecía un recuerdo detenido en el tiempo. Las paredes húmedas, el olor a sopa de vecina y la radio vieja del pasillo tocando tangos antiguos. En contraste, la casa de Daniel, su hijo, era un símbolo de poder. Ventanales de vidrio, mármol en el suelo, una esposa elegante y un jardín sin huellas de tierra. Allí, el apellido importaba más que el cariño, y la reputación pesaba más que la gratitud. Daniel siempre sintió vergüenza del pasado humilde. Se había convencido de que debía borrar cada rastro de pobreza para sentirse digno. Y en ese intento, borró también a su madre. Una tarde, mientras asistía a una cena de negocios, alguien mencionó el nombre de Elena. «Ah, ¿esa no es la señora que trabaja cuidando enfermos?», preguntó uno de sus socios. Daniel apretó la mandíbula. «Era. Ya no tiene necesidad de eso», mintió, con una sonrisa que dolía. En casa, su esposa Lucía observaba todo con una mezcla de admiración y temor. Sabía que detrás de ese hombre exitoso se escondía un niño asustado, un hijo que nunca aprendió a agradecer. Pero callaba. Porque en ese hogar el silencio era la moneda con la que se compraba la paz. Elena, en cambio, seguía siendo la misma, sencilla, de voz dulce y mirada firme. Caminaba por las calles con su bolso de tela y un rosario entre los dedos. Cada paso era una oración, cada lágrima una semilla de perdón.
A veces pasaba frente al edificio donde vivía Daniel, no por curiosidad sino por costumbre, porque las madres nunca dejan de mirar hacia donde están sus hijos, aunque ellos ya no miren de vuelta. El día de la humillación llegó sin aviso, como llegan las tormentas que parecen inofensivas al principio. Daniel organizaba una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su padre, un hombre que Elena había amado y perdido hace muchos años. Había sido invitada, pero no como madre, sino como recuerdo tolerado. Vestida con su mejor abrigo, uno que ella misma había remendado decenas de veces, Elena llegó con un pequeño regalo envuelto en papel marrón. Era un reloj antiguo que había pertenecido a pai de Daniel. «Para que nunca olvides de dónde vienes», le dijo con ternura al entregarlo. La mesa estaba llena, risas, copas de vino, perfume caro, pero o silencio caiu quando Daniel, visivelmente incômodo, tirou o presente para o lado com desdém. «Madre, ya te dije que no hacía falta traer nada. Estas cosas no combinan aquí», disse, sorrindo de maneira tensa. Um primo riu, uma tia desviou o olhar e Lucia baixou os olhos com vergonha. Helena, porém, apenas ajeitou o lenço no pescoço e respondeu com calma. «No te preocupes, hijo. Lo traje para ti, no para los demás». As risadas cessaram, mas o constrangimento continuou pairando. Helena ficou ali, imóvel, tentando não chorar. Mas quando Daniel levantou a voz e disse diante de todos, «No entiendes, mamá, no necesito tus recuerdos ni tu compasión, já no eres parte de esta família», o silêncio se transformou em abismo. Ela respirou fundo, olhou para ele como quem olha um estranho e respondeu, «Tienes razão, Daniel. Talvez já não sea parte de tu mundo, pero tu sempre serás parte del mío». Saiu da casa sem dizer mais nada, com a cabeça erguida, enquanto o vento noturno levava o cheiro do jantar e das lágrimas que ninguém viu. Pero lo que nadie sabia era que alguém estava escuchando. Cuando Helena salió aquella noche de la casa de su hijo, no caminaba. Flotaba entre la vergüenza y la calma, entre la herida abierta y una serenidad que solo nace después del último llanto. El aire frío le acariciaba el rostro y cada farola encendida parecía iluminar un recuerdo. En la esquina, el sonido de un bandoneón provenía de un bar antiguo. La melodía era tan triste que parecía conocer su historia. Cruzó la avenida y se detuvo frente a una vitrina llena de relojes. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer con el cabello plateado, los ojos cansados y la dignidad intacta. En su bolso aún guardaba la carta amarillenta que su esposo le había dejado antes de morir. La había leído tantas veces que ya conocía de memoria cada palabra. «Si algún día nuestros hijos se pierden, déjalos ir, Helena. La vida sabrá traerlos de vuelta». Aquella frase se convirtió en su ancla. La repitió en silencio mientras caminaba hacia casa, como quien recita una oración. En su pequeño apartamento, el reloj de pared marcaba las 11:30. Sobre la mesa, un cuaderno abierto mostraba letras torcidas y una lista de gastos escritos con lápiz. No tenía mucho, pero siempre encontraba la forma de compartir lo poco que había. Al lado del cuaderno, un sobre sellado descansaba desde hacía semanas. Era del hospital público donde había trabajado tantos años como auxiliar de limpieza. No lo había abierto, tal vez porque presintió que traía más despedidas que promesas. Finalmente, lo rompió. Dentro, una carta formal. Agradecemos su dedicación. Por motivos de reestructuración, su contrato finaliza el próximo mes. Helena suspiró largo. No lloró. Había aprendido que las lágrimas no pagan el alquiler ni curan el hambre. Se sirvió una taza de té, miró por la ventana y dijo en voz baja, «Si este también es un final, Señor, que sea uno con propósito».
Sobre el estante, una pequeña figura de la Virgen la observaba. En el silencio de la noche, la mujer comprendió que su vida entera había sido una cadena de despedidas: la juventud, su marido, su trabajo y ahora sus hijos. Pero el amor, ese nunca la abandonó. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba tímido por las cortinas, Elena buscó entre sus cosas una vieja caja de madera. Dentro había fotografías, cartas y un medallón de plata con la imagen de una madre abrazando a su hijo. Lo había recibido en el bautizo de Daniel. Al tocarlo, un torrente de memorias la envolvió. El olor a pan recién hecho, las risas en la cocina, los dibujos torpes que los niños hacían para el Día de la Madre. «Qué rápido se nos va la vida», susurró. Recordó el día en que todo comenzó a torcerse. Fue cuando su esposo, Julián, cayó enfermo. Los gastos médicos se multiplicaron y los hijos, ya adolescentes, empezaron a reprocharle la falta de dinero. Daniel fue el más duro. Quiso abandonar la escuela para trabajar, pero ella lo convenció de seguir estudiando. Le prometió que un día él sería alguien importante. Y lo fue. Solo que en ese camino perdió el rumbo del corazón. Elena cerró la caja con cuidado y decidió salir. Llevaba consigo el rosario y un sobre nuevo, el testamento que había empezado a escribir semanas atrás, sin contárselo a nadie. En él no había grandes herencias, solo un deseo: que su historia terminara en paz. Los días siguientes transcurrieron lentos. Elena comenzó a visitar el hospital donde había trabajado, no por obligación, sino por costumbre. Los enfermos la reconocían y la saludaban con cariño. «Señora Elena, ¿ya volvió?», preguntaban algunos. Ella sonreía, fingiendo que sí. En realidad, buscaba despedirse en silencio de los pasillos que habían sido su hogar. Una tarde, al salir del hospital, vio a una mujer joven llorando en la parada del autobús. Llevaba un uniforme de enfermera y una carta en la mano. Elena se acercó. «Está bien, hija. Me despidieron y no sé cómo voy a mantener a mi hijo», respondió entre sollozos. Elena la abrazó. No la conocía, pero en su dolor reconoció el suyo. «Escucha, la vida no quita sin dar», le dijo. «Tal vez hoy sea el final de algo, pero también el comienzo de otra cosa. No pierdas la fe». La joven levantó la mirada, sorprendida. «¿Cómo puede hablar así, con tanta calma?». Elena sonrió. «Porque ya he perdido casi todo, y sigo aquí». Esa frase, dicha sin pretensión, quedó flotando en el aire como una semilla de esperanza. Esa noche, en su casa, Elena sintió un dolor en el pecho. Se llevó la mano al corazón y respiró con dificultad. Pensó que era cansancio. Se recostó y el sueño la fue envolviendo con un murmullo suave. En la penumbra, recordó las palabras que solía repetirle su esposo. Cuando el alma se cansa, el cuerpo busca descanso en la fe. Durmió con la luz encendida y el testamento sobre la mesa. En la primera línea había escrito: «No dejo riquezas, solo amor, y que ese amor sirva de herencia». Elena no sabía que su corazón había comenzado a fallar y que el tiempo, al fin, se había puesto de su lado. La noticia llegó a Daniel una semana después, a través de un mensaje de voz de un número desconocido. «Señor Gómez, le llamamos del Hospital San Gabriel. Su madre ingresó hace 2 días. Está estable, pero necesitamos hablar con la familia». Él escuchó el mensaje 3 veces antes de responder. «No puedo ahora. Estoy en una reunión», dijo a su asistente, apagando el teléfono. Pasaron 2 días más. Cuando finalmente llegó al hospital, la cama ya estaba vacía. La enfermera le entregó un sobre. «Esto lo dejó para usted». Dijo que sabría cuándo abrirlo. Daniel no supo qué decir. Abrió el sobre y encontró la fotografía del reloj que había despreciado en la fiesta.
Detrás, una nota escrita con letra temblorosa. El tiempo no se compra, hijo, solo se comparte. Sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor y por primera vez el silencio del hospital le pareció un juicio. Volvió a casa sin pronunciar palabra. En la puerta, su esposa lo esperaba. «¿Cómo está tu madre?» «Ya no», respondió, y no pudo terminar la frase. Se sentó en el sofá y miró el reloj que colgaba en la pared. Las agujas avanzaban, pero algo dentro de él se había detenido. Los días posteriores fueron un torbellino de culpa y recuerdos. Daniel no podía dormir. Cada rincón de la casa le recordaba una escena que había preferido olvidar. La infancia, las comidas sencillas, la voz de su madre cantando mientras lavaba la ropa. Sentía que el eco de su nombre, pronunciado por ella, lo seguía incluso en el silencio. Una tarde decidió visitar el viejo apartamento del barrio San Martín. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el polvo cubría los muebles, y el aire tenía el olor a té y jabón neutro. Sobre la mesa, el testamento sellado esperaba. Temblando, lo abrió. «A mis hijos les dejo lo que me queda, el recuerdo de una madre que los amó sin medida. A Daniel le dejo el reloj de su padre, para que recuerde que la vida pasa y que el orgullo nunca debe atrasar los minutos del perdón». Daniel cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera herencia no está en las cuentas bancarias, sino en los gestos de amor que despreciamos cuando creemos tenerlo todo. En ese instante, el viento movió las cortinas y el medallón de plata cayó al suelo. Daniel lo recogió. Dentro, una foto de él, de niño, abrazando a su madre. La imagen estaba desgastada, pero la ternura seguía intacta. «Perdóname, mamá», susurró con la voz quebrada. «Fui yo quien te necesitaba, y no lo supe ver». Al salir del apartamento, el sol se estaba poniendo. Una luz dorada bañaba las fachadas viejas, y por un momento Daniel creyó escuchar su voz. «A veces, hijo, hay que perderlo todo para encontrarse de nuevo». Cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. Tal vez la redención acababa de comenzar. El amanecer de la ciudad tenía olor a pan y a lluvia vieja. Daniel se levantó antes que el sol y se miró en el espejo con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en años. No reconocía ese rostro. Había dureza, sí, pero también una grieta nueva por donde entraba una luz tímida. Abrió el cajón. Encontró el medallón de plata que había llevado del departamento de su madre y lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene un secreto. «Hoy empiezo de nuevo», me dije, y sentí miedo de que fuera una promesa vacía. Salió a la calle con un cuaderno pequeño y un bolígrafo. Caminó hasta el barrio San Martín, el mismo que había querido olvidar, y se sentó en la plaza donde de niño jugaba a patear piedras. A los costados, las señoras barrían las veredas y los niños corrían con mochilas demasiado grandes. Uno de ellos, con el pantalón roto en la rodilla, lo miró con curiosidad. «¿Vos sos el hijo de la señora Elena?», preguntó. Daniel tragó saliva. «Sí». El chico sonrió. «Ella nos daba pan con dulce cuando pasábamos por su puerta. Decía que el amor se comparte o se pudre». Daniel cerró los ojos un segundo y se quedó en silencio, odiándose por no haber estado a la altura de esa frase. Abrió el cuaderno y escribió 3 líneas, con letra desordenada. Volver a aprender a decir gracias, escuchar, reparar. No eran planes de negocio, eran ejercicios de humanidad. Esa mañana pidió hablar con el administrador del Hospital San Gabriel. Lo recibió una mujer de cabello recogido y mirada firme. «Soy Daniel Gómez. Quisiera donar equipos para el área de geriatría en nombre de...». Su voz se quebró. «De mi madre». La mujer lo observó largo rato, como si estuviera viendo más allá de las palabras. «A su madre la conocían todos», dijo.
No trabajaba solo con las manos, trabajaba con el corazón. Daniel salió del hospital con una lista de necesidades básicas: sillas de ruedas, mantas, lámparas, repuestos para camas antiguas. No era heroísmo, era un gesto mínimo, un primer paso. Aún así, el peso de la culpa no desapareció. El pasado seguía mordiéndole el talón, pero algo había cambiado de sitio. El orgullo cedía, el propósito aparecía, y con él una esperanza renovada. El segundo día de ese nuevo intento, Daniel volvió al barrio con ropa sencilla y sin chofer. Caminó hasta la parroquia donde su madre dejaba velas. En la puerta, una anciana vendía rosarios. ¿Busca algo, mijo? No sé, respondió. Tal vez una oportunidad. La mujer rió con suavidad. Las oportunidades no se buscan, se sirven. Dentro, la penumbra le trajo paz. Se sentó en la última banca y habló en voz baja, como si temiera que la iglesia se rompiera. No vengo a pedir dinero ni éxitos. Vengo a pedir humildad, a pedir fe para sostener lo que venga. Se sorprendió diciendo fe sin vergüenza. El eco de la palabra le pareció antiguo y verdadero. Al salir, vio a Sofía, su hermana menor, apoyada en el muro lateral. No se veían hacía meses. Vi ojeras en su rostro y una ternura invicta en sus ojos. Pensé que no ibas a aparecer más por aquí, dijo ella, cruzándose de brazos. Yo también lo pensé, admitió Daniel. Sofía lo miró despacio, como quien evalúa un paisaje arrasado después de la tormenta. Mamá te esperó hasta el último día. ¿Sabías?, dijo sin reproche, pero con una honestidad que dolía. Lo sé, susurré, y no sé cómo vivir con eso. Vive como ella te enseñó, haciendo bien aunque nadie lo vea. Eso es redención, Dani. No un discurso, acción. Él asintió. No prometió nada, no pidió perdón. Solo abrió el cuaderno y escribió otra línea. Llamar a la enfermera joven de la parada. Conseguir trabajo para ella si puedo. La memoria del llanto de aquella mujer que su madre había abrazado comenzó a guiarlo. Relatos de redención no eran palabras bonitas, eran caminos. El tercer día fue el más difícil. Las viejas costumbres del orgullo volvieron como sombras largas. En su oficina, los socios lo esperaban con contratos y risas educadas. «Tenemos una cena con el ministro», dijo uno. «Será clave para el nuevo proyecto inmobiliario». Daniel miró los planos. En la esquina de la hoja, un rectángulo con la palabra demolición coincidía como una puñalada con la dirección del barrio San Martín. «¿Qué van a demoler aquí?», preguntó. «Un conjunto de casas viejas, harán torres. Jackpot». Daniel sintió que el corazón se le helaba. Ahí estaba la trampa de siempre, prestigio y dinero a cambio de borrar el lugar donde su madre había amado y sido amada. «No», dijo. «Este proyecto no». «¿Cómo que no?», insistieron. «Es una fortuna». «No voy a llenar de mármol el hueco que me dejó mi madre», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad de la frase. La reunión terminó con silencios y miradas duras. Daniel salió al pasillo y apoyó la frente en el vidrio frío. «Perdón, mamá. Hoy dije que no. Hoy elegí no traicionar tu memoria». Esa noche llamó a Sofía. «Necesito que me acompañes a hablar con los vecinos. Quiero ayudar a frenar esa demolición. No por culpa. Por justicia». La palabra justicia cruzó la línea del teléfono como un rayo limpio. En el centro cultural del barrio improvisaron una asamblea. Llegaron comerciantes, maestras, taxistas. También la joven enfermera de la parada, Valentina, con su hijo de 5 años durmiendo en el hombro. Daniel habló poco, escuchó mucho. Una abuela de manos temblorosas se levantó. «Su madre me pagó el gas 2 inviernos», dijo. «Me dijo que no tenía nada, pero me dio todo». Otra vecina agregó: «Cuando mi marido se fue, la señora Elena me enseñó a hacer pan para vender».
Con eso mantuve a mis hijos. Las voces se fueron sumando como un coro sencillo. Daniel comprendió que el legado de su madre no estaba en las cosas, sino en la revelación de amor que dejaba en las personas. Fue una transformación personal en tiempo presente, un aprendizaje vivo. Al salir, la lluvia comenzaba a marcar la vereda con lunares oscuros. Valentina lo alcanzó en la puerta. Su madre me abrazó cuando me despidieron, dijo. Me dijo que la vida no quita sin dar. ¿Cree que podría ayudarme a conseguir trabajo? Sí, respondió. No prometo milagros, pero empezaré por llamar a un viejo amigo que dirige una clínica. Valentina sonrió con un cansancio agradecido. Gracias, yo también puedo ayudar. Sé organizar guardias y planillas. Si necesitan voluntarios para la asamblea, necesitamos a todos, dijo Daniel, y por primera vez la frase no le sonó a consigna vacía. A la mañana siguiente se levantó con una claridad nueva. Preparó café, abrió el medallón y dejó la fotografía sobre la mesa como un pequeño altar de gratitud. Hoy quiero una victoria pequeña, pensé, una que no salga en ningún diario, una que no me haga aplaudir por dentro. Tomó el teléfono, llamó a su amigo de la clínica. Hubo preguntas, silencios, un déjame ver. 2 horas después, Valentina tenía una entrevista para cubrir horas en pediatría. Daniel salió a la calle con una alegría rara, discreta, parecida al pudor. Pasó por el edificio de su madre y tocó el timbre de la vecina de al lado, una mujer de acento paraguayo. «Vengo a arreglar la canilla que gotea», dijo sin teatralidad. «¿Usted?», se sorprendió ella. «Pensé que los de saco no saben usar llave inglesa». «Yo tampoco», admitió, «pero puedo aprender». Le tomó 1 hora y media entre tutoriales, torpezas y risas. Cuando el agua dejó de golpear el balde, la vecina lo abrazó con una gratitud sencilla que le humedeció los ojos. «Su mamá estaría orgullosa», susurró. La frase se le quedó pegada en la piel como una bendición. En la tarde se reunió otra vez con los vecinos. Llevaba impresos los documentos que demostraban irregularidades en la licitación del proyecto. No buscaba venganza, buscaba verdad. Verdad y perdón, si un día era posible. Explicó paso a paso, con paciencia que no conocía en él. Sofía lo miraba desde el fondo, con una media sonrisa. A cada 2 o 3 voces, Daniel repetía, como si fuese una canción secreta: «No estamos solos, la humildad nos sostiene, la fe no es ruido, es raíz». Apareció en la asamblea un hombre alto, de traje claro y cara de fastidio, representante de la empresa que quería demoler. «Gómez», dijo, excesivamente amable, «podemos conversar. Usted no querrá enfrentarse a nosotros». Daniel respiró hondo. «No vine a enfrentarme a nadie, vine a defender una memoria». «Los recuerdos no pagan alquiler», replicó el hombre. «El olvido sale más caro», contestó Daniel, y el murmullo de aprobación lo rodeó como un abrazo. El representante se fue con promesas de revisar papeles. Nadie le creyó, pero abandonar la mesa limpia de rabia ya era una victoria. «Pequeñas victorias», se dijo Daniel, apuntando en el cuaderno. 1. Entrevista para Valentina. 2. Canilla arreglada. 3. Asamblea pacífica. 4. Decir no a la demolición. 5. Empezar a escuchar. Cuando cayó la noche, Daniel volvió a la parroquia. La puerta estaba cerrada, pero el atrio guardaba calor de rezos. Se sentó en el escalón y abrió el testamento de su madre por 10ª vez. Leyó en voz alta la línea que más leería y curaba a la vez. «El tiempo no se compra, hijo, solo se comparte». Pensó en el reloj del padre, en el que había despreciado, y comprendió que su vida había sido un reloj caro sin hora verdadera. «Yo no sabía pedir perdón, no sabía pedir nada, pero en ese atrio entendí que el perdón no se exige ni se mendiga.
Se cultiva como una planta silenciosa. Me prometí regarla cada día, con trabajo, con gestos, con esa injusticia silenciosa que a veces se vence simplemente permaneciendo de pie. Mamá, dije en voz baja, si me estás viendo, quédate tranquila. No voy a borrar lo que me hiciste, voy a honrarlo. Se levantó, guardó el medallón y decidió que al día siguiente iría al cementerio con flores sencillas. No para teatralizar el dolor, sino para ordenar por dentro la casa donde ella todavía vivía. La casa de su conciencia. En el camino de regreso, cruzó otra vez la plaza. El niño del pantalón roto lo vio y corrió hasta él. «Señor, mire», gritó. «Mi mamá me compró cuadernos nuevos». «¿Y qué vas a escribir?», preguntó Daniel. El chico se encogió de hombros. «Historias, de las que terminan bien». Daniel sonrió. «Entonces ya sos rico», le dijo, «porque quien tiene historias, tiene camino». Siguió andando con una calma nueva en el paso. La noche no era más corta, pero tenía estrellas. Amor que perdura, pensó. Destino cumplido, quizá algún día. Por ahora bastaba conseguir. Un paso y otro, sin ruido. Con verdad, esa mañana el sol parecía más cálido, pero Daniel no se engañaba. Los días buenos no duran si uno no aprende a sostenerlos. Había comenzado a sentir una paz extraña, esa que llega cuando se actúa con el corazón, pero también la sombra inevitable del pasado que se resiste a soltar. Mientras tomaba café en silencio, su teléfono vibró con una notificación. La empresa había suspendido temporalmente su cargo en la junta directiva hasta que se esclarezcan sus decisiones recientes. No lo sorprendió. Había tocado intereses demasiado grandes. Dejó el celular sobre la mesa. Por primera vez en su vida adulta, no sintió miedo de perder el puesto. En el fondo, había entendido que no se pierde nada esencial cuando se gana la conciencia. Caminó hasta el armario, guardó su traje y en su lugar eligió una camisa sencilla, unas zapatillas viejas y el cuaderno que se había vuelto su brújula. Escribió en la primera página del día: «Si el mundo me cierra una puerta, tal vez mamá me esté abriendo una ventana». Esa mañana visitó la clínica donde Valentina había tenido su entrevista. La encontró en la recepción, con una sonrisa contenida y el uniforme blanco recién planchado. «Me tomaron a prueba», dijo ella con los ojos húmedos. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezcas a mí», respondió Daniel. «Agradece a quien te enseñó a no rendirte». Mientras hablaban, el sonido de los pasos en los pasillos, los murmullos de los pacientes y el olor a desinfectante lo trasladaron a los días de su madre. Allí comprendió que la vida a veces nos obliga a regresar a los lugares que despreciamos para descubrir quiénes somos en realidad. Esa noche escribió otra línea en su cuaderno. La fe no siempre cambia los hechos, pero cambia el corazón que los enfrenta. Era una manera de recordarse que el camino de la reconstrucción no era heroico, sino cotidiano, lleno de tropiezos y humildad. El fin de semana, los vecinos lo invitaron a compartir una comida comunitaria en la plaza. Cada uno llevó algo: empanadas, arroz, pan casero. Sofía llevó flores y puso un cartel pequeño en el centro de la mesa: «En memoria de Elena, la madre del barrio». Nadie aplaudió. Solo hubo silencio y sonrisas suaves. Daniel observó a la gente reunida y pensó que aquel gesto valía más que cualquier reconocimiento público. Al caer la tarde, mientras los niños jugaban, Valentina se sentó a su lado. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó. Podría volver a su empresa, fingir que nada pasó. Daniel suspiró. «Porque si vuelvo a lo de antes, pierdo otra vez lo que acabo de encontrar». «¿Y qué encontró?». «Mi alma», respondió con una sonrisa pequeña. Esa frase le sonó cursi al decirla, pero era cierta.
Había descubierto que la esperanza renovada no venía de resultados, sino de coherencia. Sin embargo, el pasado no había terminado con él. Una noche, al regresar a casa, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, una carta mecanografiada. Sabemos que usted ha obstaculizado la operación inmobiliaria. Esto le costará caro. Retírese a tiempo. Daniel sintió un escalofrío. Era el recordatorio de que los hombres sin alma también tienen poder. Guardó la carta en un cajón y se quedó mirando la ventana abierta. La tentación del miedo volvió con fuerza. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntó. ¿Qué gano yo? Entonces recordó las palabras de su madre. El amor no se gasta, hijo. Se multiplica cuando se comparte. Cerró los ojos y respondió en voz baja. Gano dormir en paz. Esa noche soñó con ella. La veía joven, con su delantal de cocina y la sonrisa tranquila. En el sueño, ella le entregaba un pan envuelto en un pañuelo y decía, parte lo que tengas, aunque sea poco. Lo que no se comparte, se pierde. Al despertar, el reloj marcaba las 3:20, y el silencio del cuarto tenía algo de sagrado. A la mañana siguiente fue hasta la parroquia para dejar una vela. Allí se encontró con el sacerdote, un hombre de cabello gris y voz pausada. Hijo, hace días que te veo venir. ¿Qué buscas exactamente? Daniel dudó. No lo sé, padre. Quizá busco perdonarme. Entonces no busques más. Empieza a servir, respondió el sacerdote. El perdón no se siente, se ejerce. Ese consejo lo acompañó todo el día. Decidió dedicar parte de su tiempo a ayudar en un comedor comunitario que el barrio mantenía con donaciones. Lavó platos, sirvió sopa, cargó bolsas de arroz. Los demás lo miraban con respeto y curiosidad. Algunos sabían quién era. Otros solo veían a un hombre que trabajaba con las manos limpias y la mirada baja. Fue allí donde conoció a don Ernesto, un viejo carpintero que había sido amigo de su madre. Tenía las manos endurecidas y el humor afilado. «Ah, vos sos el hijo de la Elena», dijo, sin alzar la vista de la tabla que lijaba. «Buena mujer. Nunca tuvo miedo de empezar de nuevo». «Yo sí lo tuve», admitió Daniel. «Entonces haz lo mismo que ella. Empieza con fe. No hace falta ser santo, solo ser constante». Esa conversación fue como un espejo. En la voz de aquel hombre, Daniel escuchó la sencillez que su madre siempre veneró. Esa tarde volvió al cuaderno. Ser constante es otra forma de creer. Fe no es pedir, es insistir. El proyecto de demolición seguía suspendido, pero no cancelado. El hombre del traje claro regresó a buscarlo con tono conciliador. «Podemos negociar», dijo. «Si deja el asunto, le garantizo su posición y un bono de salida generoso». Daniel lo miró sin ira. «No vendo lo que no tiene precio. Se lo advertimos». «Ya lo sé», respondió con calma. «Pero hay cosas peores que perder dinero». El otro sonrió con desprecio. «Qué fácil hablar así cuando ya lo tuviste todo». Daniel lo interrumpió. «No lo tuve todo. Tuve a mi madre y la perdí. Ahora entiendo que eso era lo único que valía». El hombre se marchó, pero Daniel no volvió a temerle. Había aprendido a vivir sin los privilegios que antes lo definían. Los días se volvieron más simples y más verdaderos. Comenzó a organizar talleres para enseñar a los vecinos nociones básicas de finanzas y emprendimiento. No como empresario, sino como aprendiz que comparte lo poco que sabe. «Si ayudamos a uno, ayudamos a todos», repetía. Y aunque el dinero escaseaba, la gratitud llenaba los huecos. Sofía solía observarlo en silencio. Una tarde, mientras acomodaban cajas en el centro comunitario, le dijo: «No pensé que ibas a cambiar tanto». «Yo tampoco», admitió. «Pero tal vez mamá me prestó su coraje».
Ella estaría feliz. No, estaría tranquila, que es mejor, respondió él sonriendo. En la pared alguien había pintado una frase: la bondad no hace ruido, pero cambia el mundo. Daniel la miró y pensó que eso era exactamente lo que su madre había hecho sin saberlo. Cuando llegó el invierno, la situación económica empeoró. Los donativos bajaron y el alquiler del centro comunitario estaba por vencer. Daniel sintió la presión de las viejas estrategias: buscar contactos, pedir favores, manipular acuerdos, pero esta vez eligió otra vía: confianza. Reunió a los vecinos y les propuso una colecta abierta. No importa cuánto tenga cada uno, dijo. Importa hacerlo juntos. Sofía miró el cuaderno y sonrió. La frase ya estaba escrita en una de sus primeras páginas. Esa noche, en medio del frío, los vecinos encendieron una fogata en la plaza. Cantaron, rieron y pusieron monedas, billetes y pan en una caja vieja. El fuego iluminaba los rostros y la emoción flotaba en el aire como una oración. Valentina se acercó con su hijo dormido en brazos. «¿Ve, señor Daniel?», susurró. Su madre tenía razón: la vida no quita sin dar. Él asintió, mirando las chispas subir al cielo. «Y a veces da más de lo que merecemos», dijo. «Por eso hay que cuidar lo que se nos confía». Al terminar la colecta, Daniel guardó la caja y miró el cielo. Por primera vez desde que todo empezó, sintió que su historia tenía sentido. No porque el dolor desapareciera, sino porque había aprendido a transformarlo. La herencia que su madre dejó no era un objeto ni un dinero escondido, era una enseñanza viva. La fe, el perdón y la redención son caminos, no destinos. El viento sopló con fuerza, levantando el polvo del suelo. En ese instante, Daniel pensó que quizás era ella, su madre, pasando a saludar. Sonrió y susurró al aire: «Gracias por no rendirte en mí». El sonido del reloj del campanario marcó las 10. Cada campanada parecía decir su nombre. En el corazón, un pensamiento se encendió como un faro: mañana. Volvería al lugar donde todo comenzó. Volví al barrio una mañana de cielo limpio, con el aire oliendo a pan recién hecho y a hojas húmedas. No llevaba traje ni reloj caro. Llevaba el medallón de plata de mi madre debajo de la camisa y un ramo de flores simples en la mano. Al cruzar la plaza, las señoras me saludaron con una naturalidad que nunca tuve en los ascensores de vidrio. «Estoy de regreso», dije por dentro, y esa frase me pesó y me alivió al mismo tiempo. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. Caminé hasta el cementerio y encontré la lápida con el nombre de Elena Gómez, escrito con letras sobrias. El mármol todavía guardaba el calor del sol. Apoyé el ramo y me senté a su lado, como si me esperara para el almuerzo. «Mamá», volví. «No traigo promesas, traigo pasos», murmuré. Saqué el cuaderno y leí en voz alta las pequeñas victorias que había anotado. La entrevista de Valentina, la asamblea sin gritos, la negativa a la demolición. El viento me respondió con un silencio tibio. No vine a exigir milagros, vine a pedir verdad. La verdad de reconocer el daño, la verdad de asumir que el orgullo me volvió sordo. Sentí que algo se acomodaba por dentro, como una silla que por fin encuentra el suelo. Redención no era una palabra para discursos, era el trabajo paciente de sostener lo que uno decide cada mañana. Cuando salí, el barrio me pareció distinto, no porque cambiara su pintura, sino porque mis ojos ya no estaban blindados. Me crucé con don Ernesto, que lijaba una puerta en la vereda. «Llegaste», dijo sin sorpresa. «Te estaban esperando». «¿Quiénes?» «Los vivos y los que ya se fueron, los que guardan memoria».
En el centro cultural, los vecinos armaban otra reunión. Sofía estaba al frente con papeles y una determinación serena. El representante de la empresa también había llegado, esta vez con 2 abogados. La mesa era larga, pero el espacio de la dignidad angosto. «Señores», dijo Sofía, «hablaremos de hechos. No aceptaremos presiones». El hombre del traje claro sonrió sin dientes. «La ciudad necesita progreso. Ustedes necesitan entender que los sentimientos no detienen máquinas». Respiré hondo. No había venido a pelear, pero sí a no huir. «Progreso sin verdad es maquillaje», dije, «y sin memoria es saqueo. Este barrio no es un estorbo, es una biografía colectiva». El murmullo subió como oleaje. Los abogados pidieron orden. Entonces puse sobre la mesa una carpeta gruesa. «Aquí hay algo que no esperaban», continué. «No se trata de una consigna, sino de un documento». Sofía me miró, confundida. Yo también me sorprendía de escuchar mi propia voz con esa calma. El representante frunció el ceño. «¿Qué pretende, Gómez?» «Pretendo que escuchen». Abrí la carpeta. Adentro, copias certificadas de escrituras, recibos viejos, cartas con la tinta casi borrada, un acta de constitución de una pequeña cooperativa de vivienda de hace 20 años. Elena había sido una de las impulsoras. Durante años, escondida tras su injusticia silenciosa, compró junto a otros vecinos derechos y porcentajes de los lotes que la empresa pretendía demoler. «Mi madre no dejó dinero», dije. «Dejó herencia inesperada, participación real en el suelo que pisan, y me nombró albacea de su voluntad para protegerla en nombre de quienes la necesitan». El representante se inclinó hacia adelante, incrédulo, y uno de sus abogados pidió ver los sellos. «Esto no impide la expropiación», intentó, «pero la encarece, la demora y la somete a audiencia pública», respondí señalando las cláusulas, «y obliga a relocalización digna o a un plan de mejora integral sin desarraigo». Los vecinos se miraron unos a otros, como si una puerta invisible se hubiese abierto de golpe. El silencio fue primero incredulidad y después alivio. Relatos de redención ocurriendo en tiempo presente, la revelación de amor de una madre que, despreciada en vida, había trabajado en secreto para que nadie más fuese desplazado como ella fue apartada del corazón de sus hijos. Vi a Sofía cubrirse la boca con la mano. Vi a don Ernesto cerrar los ojos. Vi al hombre del traje claro tragar saliva. «Esto no termina aquí», dijo él más pálido. «No, recién empieza», contesté, «y empieza con verdad». La reunión se desarmó en conversaciones. Nadie gritó. Algunos lloraron sin ruido. Afuera el cielo juntaba nubes, y el viento traía un olor a lluvia que parecía de bendición. Me quedé mirando las escrituras. Me temblaban un poco los dedos, no de miedo, sino de respeto. Mamá había tejido una red con hilos invisibles, pensé, y ahora esa red sostenía a todos. La tarde me regaló una tregua, pero la noche trajo el choque inevitable. El antagonista no siempre es un hombre. A veces es la versión de mí que se resiste a morir. El teléfono sonó con número privado. «Gómez». La voz era la del director del banco con el que había trabajado años. «Retiraron patrocinios por tus decisiones. La empresa te apartará definitivamente si sigues con esa cruzada». «No es una cruzada», respondí. «Es una cuenta pendiente». «¿Te hundirás?» «Tal vez», dije, «pero prefiero hundirme en paz que flotar en el vacío». Colgué con el corazón apretado. Salí a caminar para ordenar los pensamientos. En la esquina, Lucía me esperaba bajo la marquesina de la farmacia. Había llovido y su cabello olía a humedad. «¿Por qué no parás?», preguntó sin reproche. «Estás rompiendo todo lo que construiste». «No lo estoy rompiendo.
Estoy cambiando el cimiento, respondí. El anterior era de orgullo, este es de gratitud. ¿Y yo? Dijo con una fragilidad que no le conocía. ¿Dónde quedo yo? A tu lado, si querés caminar, contesté. No sé a dónde vamos, pero sé cómo, sin mentiras. Nos quedamos en silencio, con la lluvia marcando el ritmo. Lucía me tomó la mano como se toma un vaso frágil. Te vi en la asamblea. No eras el hombre que conocí y era mejor. Yo tampoco sé quién soy exactamente, admití. Pero si esto es esperanza renovada, prefiero aprender a serlo con tiempo y no a la fuerza. Ella asintió. No hizo promesas. A veces el amor también necesita respirar verdades para volver a latir. Al día siguiente, a primera hora, el hombre del traje claro apareció en el barrio con un notario y un gesto de cordialidad en la boca. Hemos revisado sus documentos, dijo, ofreciendo el apretón de manos. La empresa está dispuesta a negociar un plan de mejora sin desplazamiento. Negociar no es perdón, respondí, pero es un comienzo. También quisiéramos ver el testamento original que usted menciona, agregó con suavidad de bisturí. Solo para confirmar, lo verá el juez, en audiencia pública. No estaba actuando, estaba sosteniendo la espalda recta de mi madre. La sensación de haber cruzado un umbral no me dejaba dormir, pero me dejaba estar. La verdad no sale a la luz como un rayo, sino como una lámpara que alguien decide encender. La encendió un nombre que no esperábamos, Valentina. Llegó al centro cultural con una carpeta humilde y un coraje impecable. «Señor Daniel», dijo apretando contra el pecho los papeles. «En el hospital me dieron acceso al archivo de reconocimientos internos. Su madre tenía uno que nunca retiró. Hay cartas y una copia de un audio que me gustaría que escuchara. Conectamos un pequeño parlante de la sala de talleres. Sofía, don Ernesto, varias vecinas y el sacerdote se acercaron en silencio. La voz que llenó el cuarto no era la de Elena, era la de un médico de hace años, dejando un mensaje para dirección. La señora Elena ha dinamizado una cooperativa de apoyo a pacientes sin recursos. Propone que el bono anual del personal que voluntariamente lo ceda se destine a un fondo para microcréditos en el barrio San Martín. Ha dicho una frase que deseo registrar. La pobreza no es una falta de plata, es una falta de abrazos que sostengan el día. Firmo para que esta idea se reconozca y respalde. El audio terminó y nadie respiró. En la carpeta, además, había cartas de vecinos agradeciendo préstamos mínimos sin interés, listas firmadas de devoluciones y, al fondo, un sobre que el hospital no había logrado entregar a tiempo. Tenía mi nombre. Lo abrí con manos torpes. Dentro, una hoja doblada 4 veces y la caligrafía temblorosa que yo conocía de memoria. Hijo, si este papel llega a tus manos, es porque Dios creyó que estabas listo para leerlo. No supe darte riquezas, pero compré tiempo para otros con lo poquito que tenía. Si alguna vez necesitas un mapa, no busques en un banco, busca en la mesa donde compartimos pan. El reloj de tu padre es tuyo, pero el tiempo del barrio es de todos. Cuídalo. Esa es mi herencia inesperada. La frase me atravesó como una luz que no hiere. No era un reproche, era un mandato amoroso. Revelación de amor. Mi madre había dejado escrito el camino para que su redención no se quedara en mi arrepentimiento, sino que se hiciera carne en la comunidad. El sacerdote carraspeó y, con la voz húmeda, dijo: «El amor tiene derecho propio, y aquí está protocolizado». Valentina, tímida, añadió otra pieza que nadie vio venir, un comprobante bancario de hacía 12 años, a nombre de la cooperativa. Pequeñas cuotas, un puñado de firmas, la de Elena siempre abajo de todo, sosteniendo.
Yo también recibí un préstamo, dijo una mujer joven que no había hablado nunca. Lo devolví peso a peso. Su madre me dio un trabajo cuando no tenía a dónde ir. Los abogados de la empresa pidieron ver copias, cuestionaron formalidades, hablaron de sellos y fechas, pero hasta sus palabras parecían caminar descalzas en ese cuarto. Había un peso que no podían empujar, el de la verdad. La audiencia pública ya no sería un trámite, sería un espejo. Y en ese espejo, la ciudad vería a una mujer pobre construyendo justicia con migas de pan y recibos descoloridos. Sofía me abrazó sin decir nada. Don Ernesto me dio una palmada torpe en la espalda. Yo cerré el sobre con la carta y sentí que el medallón de plata pesaba un poco menos, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin tenía un sitio donde apoyarlo. Miré a la gente alrededor y pensé, esto es lo que mamá quiso legar, no un objeto, sino una forma de estar en el mundo. Herencia inesperada, sí, pero sobre todo esperanza renovada. Esa noche, al quedarnos solos en la sala, Sofía me preguntó qué haríamos con el documento más delicado, una cláusula en la que Elena me nombraba ejecutor de un plan preciso para blindar la cooperativa. Lo que ella pidió, respondí. Ni héroes ni mártires, solo constancia. Empezar mañana con lo que podamos. Si la empresa quiere negociar mejoras, que empiece por financiar el centro de salud y las becas para los niños del barrio. Si no, nos veremos en la audiencia. ¿Y si te lo quitan todo?, preguntó. Nada me quitan si no me quitan el alma, dije, y no buscaba una frase bonita, buscaba un lugar donde vivir. Salimos a la calle, la lluvia había lavado el polvo, y las luces del barrio parecían más cercanas. Caminé despacio, con la sensación de que mi madre venía del brazo, pequeñita y firme, como solía. Gracias, dije al aire, y el aire olía a pan y a futuro. Esa noche, antes de dormir, abrí por última vez el cuaderno. Había palabras escritas con ansiedad, con rabia, con ternura, fechas de derrotas y pequeñas conquistas. En la última página vacía escribí: no existe justicia sin compasión, no existe compasión sin memoria. Luego apagué la luz y escuché el silencio como se escucha a un amigo. Por primera vez, el silencio no dolía, acompañaba. Al amanecer, los pájaros del barrio se mezclaban con el ruido lejano de los colectivos. Me vestí con la misma ropa sencilla, me até los cordones y salí. En la puerta, Lucía me alcanzó. «Voy contigo», dijo sin preguntar a dónde. La miré y entendí que el amor, cuando sobrevive al orgullo, es también un acto de fe. Caminamos juntos hasta la parroquia, donde el sacerdote esperaba con papeles en la mano. «Hijo», me dijo, «aquí está la cita para la audiencia pública. Será el próximo viernes». El juez aceptó revisar los documentos y escuchar a los vecinos. Respiré hondo. El momento de la verdad se acercaba. Durante los días siguientes el barrio se transformó. La gente limpiaba las fachadas, pintaba bancos, colgaba carteles que decían: «Esta tierra tiene alma». Los niños corrían con cintas de colores y Sofía organizaba las listas de testigos. Nadie pedía venganza, solo respeto. En una tarde gris, mientras revisaba los archivos, Valentina entró con su hijo. «Quería agradecerle», dijo, sosteniendo un pequeño sobre. «Logré ahorrar mi primer salario. Quiero donarlo para las becas». «No hace falta», respondí. «Sí hace», dijo ella. «Mi madre siempre decía que el agradecimiento se demuestra con acción». Tomé el sobre, lo guardé en el cuaderno y sonreí. Así empieza la redención, cuando uno deja de mirar atrás para ofrecer adelante. El viernes llegó con un aire espeso, mezcla de nervios y esperanza. Frente al tribunal, los vecinos se agruparon con pancartas hechas a mano. La televisión local transmitía en vivo. Nunca imaginé verme allí, no como acusado ni como empresario, sino como testigo de algo más grande que yo.
El juez, un hombre de mirada cansada, pidió silencio. Señor Gómez, usted solicitó esta audiencia para defender un reclamo comunitario basado en documentos antiguos. Tiene la palabra. Me levanté. Las manos me temblaban, pero la voz salió firme. Su señoría, mi madre fue una mujer despreciada por ser pobre, por ser sencilla, por no tener títulos. Pero su humildad construyó más justicia que muchos de nosotros con poder. Lo que pido no es un favor, es el reconocimiento de su obra, que esta cooperativa se conserve y que las familias del barrio San Martín no sean desalojadas. El juez asintió lentamente. Los abogados de la empresa se removieron en sus asientos. ¿Tiene pruebas?, preguntó. Sí, señor. ¿Y testigos? Sofía presentó las copias certificadas y el sacerdote confirmó la autenticidad de las firmas. Valentina leyó la carta de Elena ante todos. Su voz se quebró en el párrafo final. El tiempo no se compra, hijo, solo se comparte. El juez guardó silencio. Luego pidió que se reprodujera el audio hallado en el hospital. Las palabras del médico resonaron en la sala. La pobreza no es falta de plata, es falta de abrazos que sostengan el día. Vi a los reporteros bajar la cámara con respeto. Vi al hombre del traje claro mirar al suelo. Nadie esperaba tanta humanidad en un expediente. El juez suspiró. He revisado los documentos, todo está en regla. Ordeno la protección inmediata del barrio San Martín como zona de interés comunitario y recomiendo a la empresa colaborar con un plan de mejora bajo supervisión ciudadana. Los aplausos fueron discretos, casi tímidos, como si temieran despertar un milagro que podía escaparse. Sofía lloró, don Ernesto se santiguó, y yo solo cerré los ojos. La verdad había salido a la luz. Al salir del tribunal, el aire olía a libertad. Los periodistas querían declaraciones, pero no tenía discursos preparados. Solo dije una frase. Hoy ganó el amor que parecía perdido. Después me alejé con Sofía y Lucía. Caminamos sin prisa. En el camino, un niño se acercó corriendo y me dio una hoja doblada. Mi abuela me dijo que su mamá le enseñó a leer, dijo. Yo hice un dibujo para usted. Lo abrí. Era una casa con flores, un sol grande y una mujer de cabello gris que sonreía. Gracias, dije con la voz quebrada. Es el mejor premio que pude recibir. En la esquina, Valentina me alcanzó. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como si el reloj de mi madre hubiera vuelto a andar, respondí. El barrio celebró esa noche sin fuegos artificiales. Solo hubo guitarras, comida compartida y risas que sonaban a futuro. Las luces colgaban entre las casas y en cada ventana había una vela encendida. Una llama por Elena, decían. Me senté en el banco de la plaza. Lucía me abrazó por la espalda. Sofía bailaba con los vecinos y Valentina reía con su hijo dormido en brazos. El viento movía las banderas y el eco del juez aún retumbaba en mi mente. Protección inmediata, interés comunitario. No era una victoria mía, era de ella, de todos. Una redención colectiva, una herencia inesperada que no brillaba en oro sino en gratitud. Miré al cielo y hablé en silencio. Mamá, lo logramos. Y no lo hicimos gritando, sino creyendo. Esa noche, el reloj del campanario marcó las 12. Las campanas repicaron lentas, solemnes, como si alguien las tocara desde otro mundo. Cerré los ojos y sentí una paz que no conocía. La revelación de amor se había cumplido. Ella no necesitaba justicia, la había sembrado. Nosotros solo la descubrimos. Antes de irme a dormir, abrí el medallón de plata. Dentro, la foto estaba algo borrosa. Le di un beso y la volví a colocar en el pecho. En el cuaderno escribí la última línea del día. La redención no es regresar al pasado, es seguir adelante sin olvidar.
Apagué la lámpara y dejé que el sueño me encontrara. Afuera, el barrio respiraba tranquilo. Y por primera vez sentí que el silencio era hogar. La noticia del fallo se derramó por el barrio como una lluvia mansa. Las puertas se abrieron, las ventanas dejaron asomar cabezas curiosas, las radios repitieron el titular con una sorpresa que sonaba a reparación. En la panadería, una mujer colgó un cartel escrito a mano: «Gracias, Elena». En la plaza, los chicos dibujaron casitas con tizas de colores y un sol que sonreía. No había euforia, había algo más hondo: alivio. El alivio que llega cuando la dignidad deja de pedir permiso. Sofía caminó por la vereda contando historias de mi madre que yo no conocía. Pequeñas escenas en las que ella aparecía como un hilo que cose sin que nadie lo vea. Don Ernesto lustró la puerta del centro cultural con una dedicación religiosa. Valentina, agotada tras su turno en la clínica, trajo termos de té y los sirvió como quien ofrece un abrazo caliente. Sin embargo, la reacción colectiva no fue solo gratitud. También emergió la vergüenza compartida por no haber escuchado antes. Se formaron corrillos de vecinos pidiéndose perdón unos a otros por viejas riñas. El sacerdote discreto sonreía ante la rareza de ver a la comunidad confesarse frente a sí misma sin liturgia. Una señora de cabello blanco me tomó la mano y dijo: «Yo también la juzgué, señor Daniel, por su ropa gastada, por sus silencios. Hoy aprendí que el silencio a veces es una oración». Sentí que la frase me atravesaba con dulzura. Injusticia silenciosa, pensé, y por primera vez no la vi como una condena, sino como una semilla que, al fin, encontraba tierra. Al caer la tarde, apareció el hombre del traje claro. No traía escolta ni sonrisas ensayadas. Traía, en cambio, un cansancio humilde que no le conocíamos. «Vengo a escuchar», dijo. «El directorio me pidió retirarme, pero antes quise estar aquí». Hubo un murmullo de recelo. Yo asentí con la cabeza y le ofrecí una silla de plástico. Se sentó, torpe, como si lo hiciera por primera vez en su vida. «No supe ver», admitió, «y no supe decir que no cuando debía». «Nadie nos enseñó a decir que no al brillo», respondí. «Pero el brillo no siempre es luz». No hubo más reproches. La gente habló y él escuchó. Cuando cayó la noche, se levantó y dejó un sobre en la mesa. «Para el centro de salud y las becas. No es limpieza de conciencia, es un comienzo». Nadie aplaudió. Solo agradecimos con un silencio que pesó menos que cualquier discurso. «Esperanza renovada», escribí en mi cuaderno, y sentí que la tinta tenía el olor del pan que amasaba mi madre. Los días siguientes trajeron un rumor oscuro, un resto del mundo que no celebra los actos gratuitos. Mensajes anónimos, advertencias, insinuaciones de auditorías contra mí. Sofía me miró con preocupación. «Quieren doblarte», dijo. «No por el barrio, por lo que simboliza». «No voy a negociar mi paz», respondí. «Si me quitan todo, me queda lo que vine a buscar». «¿Y qué fue?» «Perdón». Esa palabra abrió en mí un dilema que preferiría no haber tenido que mirar. El director financiero de la empresa, viejo amigo mío, pidió verme a solas. Nos encontramos en un café de esquina. «Estás jugando con fuego», dijo sin rodeos. «Tengo en mis manos correos que podrían hundirte por decisiones del pasado». «¿Y qué querés a cambio?» «Que te alejes del tema. Te consigo un puesto afuera, asesorías, plata limpia. Nadie sabrá que te fuiste por esto». Lo miré largo. Yo sabía que años atrás había sido parte de maniobras que hoy me avergonzaban. Nada criminal, pero sí indecente. Orgullo con guantes. «No voy a aceptar», respondí. «Si tenés que mostrar lo que tengas, móstralo. Yo haré lo que no supe hacer, decir la verdad. Te vas a arrepentir». «Quizá. Pero el arrepentimiento a tiempo también es salvación.
Salí del café con el pecho apretado, caminé hasta la parroquia y me senté en el último banco. No pedí victorias, pedí valentía para elegir el camino de la compasión sin llamar cobardía a la prudencia. Cuando las luces se apagaron, el sacerdote se acercó y se sentó a mi lado. Cuando dudas entre venganza y perdón, dijo, pregunta qué va a quedar en el corazón del niño que fuiste. Cerré los ojos. Vi a ese chico abrazado a mi madre en la cocina, con el olor a sopa llenando la casa. Él elegiría perdonar, susurré, y ponerse de pie si alguien vuelve a empujar. Entonces ya tenés la brújula, concluyó. El dilema volvió la noche del domingo, cuando un grupo pequeño, exaltado por la victoria, quiso ir a darle una lección a un empleado de la empresa que había vendido información falsa. Sofía me llamó. Llegué a la esquina antes de que las cosas se torcieran. No es así, dije, no convertiremos la justicia en ruido. Se lo merece, gritó uno. La redención no necesita verdugos, respondí. Necesita límites y memoria. La herencia de mi madre no es una piedra, es una mesa. Sentémonos. Les pedí que guardaran los palos y encendimos una olla común en la plaza. Valentina organizó turnos. El hombre que habían ido a buscar apareció a distancia, temeroso, acompañando a su madre anciana. Se quedó mirando el fuego con vergüenza. Pase, dije. Hay sopa para todos. No sé si me corresponde, balbuceó. La compasión no se gana, respondí. Se ofrece. Se sentó a comer en silencio. Nadie lo aplaudió, nadie lo escrachó. Solo escuchó historias de la cooperativa, nombres de niños que ahora estudiaban, el ruido de cucharas golpeando bordes de metal. Cuando se fue, dejó sobre la mesa un cuaderno con copias de correos y contratos que probaban presiones internas del directorio. «Hagan lo correcto», murmuró. «Yo ya me cansé». Sofía respiró aliviada. «Elegiste el camino difícil», dijo. «No», contesté. «Elegí el único en el que mamá me reconocería». El acto de redención llegó sin trompetas. Llegó una mañana cualquiera cuando Valentina me llamó desde la clínica. «Hay un hombre mayor que no tiene familia», dijo. «Lo están por dar de alta y no tiene dónde ir. Pensé en la casa de mi madre, cerrada, callada, con su olor a té esperando». «Que venga», respondí. «La casa está vacía, pero no está sola». Esa tarde preparamos el cuarto con sábanas limpias y una frazada de lana que mi madre había tejido. El hombre se llamaba Julián, como mi padre. Tenía un humor travieso y una tos que sonaba a despedida. «Es por poco tiempo», dijo Valentina, «solo hasta que termine su rehabilitación». «El tiempo no se mide en calendario», respondí sonriendo. «Se mide en compañía». El hombre miró las fotos en blanco y negro de la estantería. «¿Quién es la señora de ojos firmes?» «Mi madre», contesté. «La dueña invisible de esta casa». «Entonces estoy en buenas manos», dijo acomodándose. Pasé la noche allí, sentado en la cocina, escuchando su respiración al otro lado de la pared. Preparé sopa, ordené papeles, abrí la ventana para que entrara aire tibio. No me sentí héroe, me sentí hijo, un hijo devolviendo apenas una gota del océano recibido. Amor que perdura, pensé, herencia inesperada que cabe en un plato hondo y en una conversación a baja voz. Al amanecer, Julián, el nuevo, me pidió un favor. «Si podés, llévame mañana a la cooperativa. Quiero firmar algo». «¿Qué cosa?» «Un pequeño aporte, no quiero irme sin agradecer». Sentí un nudo dulce en la garganta. La redención hace círculos perfectos, pensé, no de dinero, de gratitud. El cierre del conflicto llegó con la primera luz de un lunes. El juez emitió una resolución complementaria. La empresa debía financiar durante 3 años el plan de salud, becas y microcréditos del barrio.
con auditoría abierta. La ciudad publicó la medida en portada, no como triunfo político, sino como ejemplo de ciudadanía. El hombre del traje claro, ya sin cargo, apareció con una carpeta en la mano. «Renuncié», dijo. «Voy a quedarme ayudando a implementar lo que el fallo exige, no para limpiar nombres, para aprender a tener uno». «Los nombres no se lavan», respondí. «Se sostienen». Hubo reunión con los vecinos, nadie se dejó encandilar. Se fijaron cronogramas, se eligieron comisiones, se prohibieron fotos fáciles. El sacerdote recordó que la verdad necesita vigilancia humilde. Sofía leyó en voz alta un párrafo del acta de la cooperativa original, escrita por mi madre con una caligrafía que parecía hilvanar pan y leyes. La bondad no ofrece espectáculo, ofrece pan. Cuando todo terminó, fui al cementerio con flores nuevas. Me senté como antes en el borde de mármol. «Mamá», dije, «no hay victoria sin vos. No hay paz sin memoria. No hay redención sin perdón». El viento acarició las flores. Por un segundo, el mundo fue una cocina calentita, una silla vieja, un reloj marcando una hora que por fin me pertenecía. De regreso al barrio, pasé por la plaza. Los niños corrían detrás de una pelota, las madres charlaban con los codos en las rodillas. Valentina salía de su turno con ojeras y una luz que no se apagaba. Sofía pintaba en un mural una frase que me hizo detenerme. «Porque el verdadero poder es no perder el alma cuando se gana». Me acerqué, sin decir nada, y terminé de delinear la palabra alma con un pulso que no tembló. No necesitaba más pruebas. El conflicto estaba cerrado, no porque el mundo hubiese cambiado, sino porque nosotros habíamos elegido no repetirlo. Esa tarde el sol bajó despacio, tiñendo las fachadas con una luz dorada que parecía bendecirlo todo. Los vecinos se fueron retirando de la plaza con sonrisas cansadas y los niños corriendo entre risas. Yo me quedé un rato más, sentado en el banco de madera donde mi madre solía dejar bolsas de pan para los chicos del barrio. Pasé la mano por la superficie gastada y sentí cada surco como una huella suya. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. El hombre que ahora vivía en su casa, Julián, se me acercó con pasos cortos. Traía un sobre arrugado en el bolsillo. «¿Puedo hablarte un minuto?», preguntó con esa cortesía antigua de los que vivieron mucho. «Claro», respondí. Sacó el sobre y me lo entregó. «Es una carta que escribí anoche, no tengo familia, pero después de verte, de ver cómo cuidas el legado de tu madre, sentí que debía dejar algo». Abrí la carta. Era breve y firme. «No hay mayor riqueza que un nombre limpio y una casa con pan. Gracias por recordármelo». Levanté la vista y el viejo sonreía. «Cuando uno está por irse, necesita dejar el alma liviana», dijo. «Y hoy me la llevas liviana, muchacho». Le di un abrazo. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Sentí su pecho temblar y supe que también estaba despidiéndose del miedo. Esa noche se durmió tranquilo, con el rosario de mi madre entre las manos. Al amanecer, su respiración se detuvo sin ruido. Valentina me llamó con voz suave. «Se fue en paz, señor Daniel». Sonreía, nos miramos sin palabras. Había un hilo invisible uniendo las almas de quienes aprenden a soltar con gratitud. Lo cubrimos con la frazada de lana de mi madre y yo recé en silencio: «Gracias por traerlo hasta aquí. Gracias por cerrar el círculo». El barrio amaneció con una calma distinta. Nadie lloraba a Julián. Lo recordaban con cariño. En la cooperativa, los vecinos organizaron una misa sencilla. Sofía colocó su carta junto a una foto de mamá. El sacerdote habló de humildad. «La humildad no es rebajarse», dijo. «Es reconocer que nadie llega solo». Las palabras cayeron como agua fresca. Recordé mis años de arrogancia, mis silencios llenos de soberbia. Cada error se sintió liviano a la luz de esa frase.
Humildad también es redención, pensé. No pedía perdón de rodillas, lo ejercía con los pies firmes. Después de la misa me acerqué a don Ernesto. «¿Sabes?», dijo él, «tu madre estaría orgullosa, pero más tranquila que feliz». Eso me dijo Sofía. «Entonces debe ser verdad». Reímos. En el fondo, todos la escuchábamos de algún modo. En la risa de un niño, en el aroma de pan, en cada palabra que salía sin rencor. El barrio respiraba otra vez. Esa misma semana, la empresa comenzó a cumplir la sentencia. Camiones con materiales llegaron a la entrada, esta vez sin escándalo ni propaganda. Los trabajadores del barrio fueron contratados para dirigir las obras. El centro de salud empezó a levantarse sobre el terreno baldío y un cartel nuevo apareció en la entrada: Centro Comunitario Elena Gómez, Salud y Esperanza. Cuando lo vi, mis ojos se llenaron de lágrimas, no por orgullo, sino por gratitud. Toqué el cartel y susurré: «Mamá, te hicieron justicia con lo que diste, no con lo que pediste». Esa noche, los vecinos encendieron velas alrededor del nuevo terreno. Cada llama representaba un acto de fe. El sacerdote rezó en voz baja. Sofía cantó una canción antigua y Valentina repartió pan. Nadie dio discursos. La luz de las velas dibujaba rostros en silencio y en cada mirada se notaba el mismo pensamiento. La justicia divina llega sin ruido, pero llega. Días después recibí una carta del juez, breve, escrita a mano. «Señor Gómez, no todos los días uno tiene la dicha de firmar algo que devuelve dignidad. Gracias por recordarnos el sentido de la ley». La guardé en mi cuaderno, junto a las otras. No era un trofeo, era una brújula. Lucía, que había estado a mi lado todo ese tiempo, me abrazó desde atrás. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «Seguir», respondí, «pero no como antes». «¿A dónde?». «A donde el trabajo tenga alma, a donde el tiempo valga por lo que compartimos». Ella sonrió. «Eso suena a poesía». «No. Suena a mamá. Esa noche caminamos hasta el río. El agua reflejaba las luces de la ciudad y el sonido de las olas contra las piedras me recordó a su respiración cuando dormía». «¿Sabes?», le dije a Lucía. «Creo que ahora entiendo lo que quiso decir con su herencia». «¿Qué cosa?». «Que el amor verdadero no se mide en lo que dejamos atrás, sino en lo que logramos mantener vivo». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Entonces la estás honrando». «Sí, pero también me estoy perdonando». La vida retomó su curso con una serenidad que nunca había conocido. Valentina me contaba sobre los nuevos pacientes, los chicos del barrio pintaban murales y Sofía planeaba convertir la cooperativa en fundación. En el centro de salud colgaron un retrato grande de mamá con una frase grabada en la placa: «El amor no necesita herederos, necesita testigos». Cada vez que paso por ahí, los pacientes la saludan con respeto, como si realmente estuviera presente. Y tal vez lo está. A veces dejo flores frescas en la entrada y otras solo me quedo mirando el cielo. Una tarde, mientras organizábamos cajas de donaciones, Valentina me alcanzó un sobre. «Llegó esto para usted». Dentro, un cheque con una suma generosa y una nota. Anónimo. «Para que la bondad siga teniendo pan». Reí, no por la cantidad, sino por el mensaje. El eco de su historia seguía multiplicándose. «Redención en cadena», pensé. El cierre del conflicto llegó de forma casi invisible, como un amanecer que no necesita aplausos. El barrio estaba en paz, la empresa se había retirado sin rencor y yo dormía sin sobresaltos. Una mañana, el sacerdote me pidió leer algo durante la misa dominical. Era un texto que había encontrado entre los papeles de mamá. Subí al altar, con el corazón latiendo lento, y leí: «A mis hijos
les dejo el ejemplo de no devolver mal por mal. El perdón no borra el dolor, pero lo ordena. La compasión no justifica al que hiere, lo libera del peso de su ceguera. Y la humildad no es silencio, es voz sin grito. Si algún día entienden esto, ya estarán ricos. La iglesia entera guardó silencio. Algunos lloraban, otros sonreían. Miré a Sofía, a Valentina, a Lucía, y supe que esa era la última lección. Al salir, un niño me tomó la mano. ¿Su mamá era santa?, preguntó. Sonreí. No, era humana, pero amó como si lo fuera. Esa noche, en casa, el reloj de mi padre volvió a funcionar. No sé cómo. Quizá fue casualidad o quizá el universo tiene sus formas de cerrar los círculos. Lo miré largo rato y sonreí. El tiempo no se compra, hijo, solo se comparte. Recordé en voz baja. Encendí una vela, abrí el cuaderno y escribí la última línea del acto, porque el verdadero poder es no perder el alma cuando se gana. Apagué la vela y dejé que el silencio me envolviera. En ese silencio cabía todo: el perdón, la memoria, la fe y el amor, que no muere, solo cambia de casa. La vida siguió, pero ya no corría. Flotaba, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar al mismo ritmo que el corazón. Cada mañana, cuando abría las ventanas del viejo apartamento, el sol se colaba entre las cortinas y el aire traía olor a pan, café y flores. El barrio respiraba distinto, con una calma que no era silencio sino plenitud. Las obras del centro de salud avanzaban, los niños volvían de la escuela con las mochilas repletas de dibujos, y los mayores conversaban en los bancos al atardecer. Yo había vuelto a trabajar, no en oficinas ni juntas frías, sino en algo que mi madre habría llamado trabajo con alma: la administración de la cooperativa y los proyectos sociales. No había sueldos grandes ni títulos rimbombantes, pero había propósito. Cada papel que firmaba llevaba el peso dulce de su nombre: Elena Gómez, Fundación de Redención y Esperanza. Una mañana, al revisar los libros contables, encontré una carpeta vieja con facturas antiguas, escritas a mano, y entre ellas una nota que decía: dejar semillas donde otros solo ven tierra. Me reí solo. Ella siempre encontraba poesía en lo cotidiano. Sofía entró con el cabello suelto y las manos manchadas de pintura. «Están pintando el muro del nuevo comedor», dijo. «¿Vas a venir?» «Claro». «Trae brocha, no excusas», bromeó. Caminamos juntos hasta el lugar. En el muro, los chicos dibujaban árboles que crecían desde un reloj, y en las raíces del reloj, un corazón. En la parte inferior, alguien había escrito: «La bondad florece cuando el orgullo se marcha». El sol pegaba fuerte, pero nadie se quejaba. Cada trazo era una forma de agradecer. Valentina dirigía la actividad con el niño en brazos. «No sabía que los colores también podían curar», dijo, mirando las paredes recién pintadas. «Todo lo que se hace con amor cura», respondí. Me detuve un instante y pensé que aquella era mi nueva vida, sin ruidos innecesarios, sin máscaras, con gente que entendía el valor del abrazo. Transformación personal, pensé. No había renacido de las cenizas, sino del perdón. El reencuentro con el pasado llegó sin aviso, como llegan las pruebas verdaderas. Una tarde gris, mientras revisaba los informes en el centro, vi por la ventana un auto oscuro detenerse frente a la cooperativa. De él bajó un hombre de cabello canoso, traje gastado y pasos lentos. Era el antiguo director de la empresa, el mismo que había permitido los atropellos del proyecto inicial. Caminaba apoyado en un bastón, más pequeño, más humano. Entró despacio. Nadie habló. Lo miré venir y sentí una mezcla de sorpresa y serenidad. «Señor Gómez», dijo, «no sé si me recuerda». «Lo recuerdo», respondí. «Vine a pedirle algo, no dinero, no favores, solo una oportunidad de ayudar. He perdido casi todo,
y entiendo que esa fue mi escuela. No sabía si lo decía por arrepentimiento o por necesidad, pero sus ojos no mentían. Estaban cansados de orgullo. Lo invité a sentarse. Aquí no se pide permiso para ayudar, le dije. Solo se empieza. ¿De verdad me aceptaría? Mi madre decía que el perdón no se mide por merecimiento, sino por necesidad, y todos lo necesitamos. El hombre bajó la cabeza. Yo fui parte de su dolor, y ahora puede ser parte de la reparación. Le extendí la mano. Dudó, luego la tomó. Fue un gesto simple, pero en ese apretón cabía toda una historia. En ese instante, comprendí que el perdón verdadero no tiene testigos, sucede en el alma, donde nadie ve. Sofía se acercó y nos miró en silencio. ¿Estás seguro?, susurró. Sí, respondí, porque mamá no nos enseñó a cobrar cuentas, sino a cerrar heridas. El exdirector empezó a colaborar discretamente en los nuevos proyectos. Cada semana llegaba con materiales, donaciones o ideas. Lo hacía sin aplausos ni cámaras. A veces, cuando terminaba la jornada, se quedaba mirando el cartel del centro y decía en voz baja: «Al final, todos trabajamos para la misma jefa». Yo sonreía. Tenía razón. Un día, mientras revisaba papeles, Sofía entró con un sobre entre las manos. «Esto llegó por correo certificado», dijo, «a nombre de mamá». Lo abrí con cuidado. Era una carta fechada 3 meses antes de su muerte, dirigida a una amiga en otro pueblo. Decía: «Si mis hijos alguna vez entienden que el amor no se impone, sino que se ofrece, habré cumplido mi misión. No busco que me recuerden, solo que continúen lo que empecé. Cuidar a los demás como quien riega un jardín sin esperar flores. Si lo logran, encontrarán paz. Y si no, que la vida lo siga intentando». Elena. Sofía lloró en silencio. Yo también. «Nos está hablando desde el cielo», dijo. «No», respondí con la voz rota. «Nos está hablando desde dentro». Doblé la carta y la guardé en el cuaderno, entre las páginas donde había anotado mis primeros pasos de cambio. Me di cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento no era una historia de pérdida, sino una historia de redención. Esa noche, mientras caminaba por el barrio, sentí que las luces parecían más cálidas, que el aire era más suave. En las ventanas había macetas con flores, en las calles, risas. El barrio había aprendido a vivir en comunidad, y yo había aprendido a vivir en paz. Paz y gratitud, pensé. 2 palabras que antes me parecían inalcanzables y ahora eran mi hogar. Un fin de semana, organizamos una gran cena comunitaria para celebrar el aniversario de la fundación. Las mesas largas llenaban la plaza, y sobre ellas había pan, arroz, risas y canciones. El sacerdote bendijo la comida con una frase sencilla: «Comer juntos es la forma más antigua del amor». Valentina sirvió a los niños primero, y Sofía tocó la guitarra. Cuando el cielo se encendió de estrellas, levanté mi copa de agua y hablé por última vez esa noche. A mi madre, que nos enseñó que se puede perder todo y seguir amando. A este barrio, que me enseñó que la fe no se grita, se vive. Y a ustedes, que son la prueba de que la bondad no muere, solo cambia de manos. Hubo un aplauso largo, tibio, lleno de emoción. Las luces parpadeaban, los rostros se iluminaban, y el eco de su nombre llenaba la plaza. Elena, Elena. Me quedé mirando al cielo y sentí que en alguna parte ella sonreía. El lunes amaneció con una luz suave, como si el cielo también quisiera descansar. Caminé hasta el centro comunitario temprano, antes de que llegara nadie. El eco de mis pasos me acompañaba mientras observaba las paredes recién pintadas, las mesas limpias, los libros alineados en los estantes. En una esquina, el retrato de mamá colgaba firme, con esa mirada que no juzga pero enseña. Me senté frente a él y hablé en voz baja. «Mamá,
Lo logramos. Pero lo que más me asombra no es el resultado, sino el camino. Nunca pensé que el perdón se sintiera así. Liviano, sin orgullo, sin culpa, solo paz. En el cuaderno escribí: la humildad no es debilidad, es fuerza con gracia. Era una frase que repetía en mi mente desde niño, pero solo ahora la entendía. La lección de vida no era cómo vencer, sino cómo permanecer sin perder la ternura. Valentina llegó poco después, con su hijo. El niño corrió hacia mí y me mostró un dibujo. Una mujer con alas doradas sobre una casa llena de gente. «Es tu mamá», dijo. «Ahora vive en el cielo y cuida a todos». Acaricié su cabeza. «Sí, hijo, y también vive en nosotros, en cada cosa buena que hacemos». Esa tarde, Sofía me pidió que la acompañara a la parroquia. El sacerdote quería colocar una placa en memoria de mamá. Entramos juntos. El templo olía a incienso y madera vieja. En el altar, una luz caía justo sobre la placa recién instalada. Elena Gómez, madre, trabajadora y sembradora de esperanza. Su fe fue su herencia, su amor, nuestro hogar. El sacerdote habló con voz serena. Las vidas como la de Elena no se miden en años, sino en ecos. Siguen hablando cuando el ruido se apaga. Me quedé en silencio mirando la placa. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud. «Gracias por recordarla», dije. «Fue ella quien nos recordó a todos», respondió el sacerdote. «Nos recordó qué significa creer». Al salir, Sofía se detuvo en la puerta. «¿Sabes?», dijo. «A veces pienso que mamá sabía todo desde el principio». «Lo sabía», contesté. «Solo espero que aprendiéramos solos». El viento movía las campanas y por un momento juraría haber escuchado su risa mezclada con el sonido del bronce. Los meses pasaron. La fundación creció. El barrio prosperó con sencillez. Nadie se volvió rico, pero nadie volvió a pasar hambre. Las casas se llenaron de flores, las paredes de colores, las plazas de vida. La gente comenzó a llamarlo el barrio de la redención. Un periodista me entrevistó una vez. «¿Cuál cree que fue el secreto del cambio?», preguntó. Pensé unos segundos. «Recordar que la justicia sin amor es castigo y que el amor sin justicia es ingenuidad. Mamá nos enseñó a unir las dos». El hombre anotó en su libreta y sonrió. «Hermoso». «No, verdadero», respondí. Esa noche volví al cementerio con una vela y el cuaderno. Me senté frente a su tumba y abrí la última página. Allí escribí la frase que cerraría nuestra historia. «La bondad es la verdadera riqueza». Miré el cielo. Estaba despejado, con estrellas tan nítidas que parecían respirar. «Mamá, no te fuiste», susurré. «Solo cambiaste de lugar». El viento movió las flores. La llama de la vela titiló, y por un instante juraría haber sentido su mano sobre mi hombro. No lloré. Sonreí. Porque el dolor había dejado de doler. Se había vuelto fe. Me levanté despacio y caminé hacia la salida. El reloj del campanario marcó las 11:30. Cada campanada me pareció una palabra suya, pronunciada con ternura. «No olvides amar, hijo». Al volver a casa, encontré sobre la mesa un paquete envuelto en papel marrón. No tenía remitente. Lo abrí con curiosidad. Dentro, el reloj de mi padre, restaurado, con las agujas brillando. Había una nota. «Para que el tiempo siga siendo compartido». Lo colgué en la pared del comedor, justo encima del retrato de mamá. El tic-tac llenó el silencio de una manera distinta, casi musical. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, el barrio dormía tranquilo. Las luces lejanas parecían luciérnagas. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que al fin todo había encontrado su lugar. Paz, gratitud, amor que perdura. Y su voz, en algún rincón del alma,
susurrándome lo que ahora entiendo como la verdadera herencia. Hijo, no viniste a tenerlo todo, viniste a amar hasta que todo tenga sentido. Sonreí. Destino cumplido, mamá. A veces el barrio amanece antes que el sol. Hay un rumor de baldes, escobas y canciones que nadie recuerda dónde aprendió, y sin embargo todos tararean. Camino temprano, con las manos en los bolsillos y el corazón tranquilo, y entiendo que la vida no se mide por el ruido que hacemos, sino por el silencio que dejamos en paz detrás de nosotros. La puerta del centro de salud abre a media mañana y el olor a eucalipto se mezcla con el de pan caliente que trae Valentina. En el mural del patio, los niños han pintado una cuerda que sostiene casas y en el centro de esa cuerda un reloj con agujas que parecen alas. Debajo alguien escribió: la bondad es la verdadera riqueza. A veces me siento en el banco de madera donde mi madre descansaba los sábados, con la espalda apoyada en el árbol y la vista perdida en los balcones. Escucho un murmullo de voces, nombres que se llaman, pasos que se buscan. Si cierro los ojos, la veo doblando servilletas, repartiendo sopa, corrigiendo con una sonrisa tierna al que levanta la voz. Dijo que el amor no pide permiso, trabaja. Y que la gratitud no hace discursos, repite gestos hasta volverlos costumbre. El barrio aprendió esa gramática. Oraciones cortas, sujetas por una fe sin alarde. En la cooperativa, Sofía archiva facturas con una paciencia de orfebre. Cada papel que guarda tiene el peso de una promesa cumplida. Don Ernesto entra con su lija y su humor de siempre, más suave ahora, como si hubiera encontrado una silla exacta para su espalda cansada. Lucía ordena cajas de medicamentos, sonríe con una calma nueva, y cuando me mira, sé que elegimos un futuro que no compite con nadie. El exdirector de la empresa llega sin bastón algunos días. Camina lento, toma nota, aprende la humildad como quien aprende un idioma tarde, sí, pero con hambre de decir gracias. El juez pasa una mañana de visita discreta. No trae toga ni escolta, trae preguntas. Recorre las salas, mira el cartel con el nombre de mi madre y se queda un minuto en silencio, como si leyera algo que no está escrito. Pregunta por las becas, por los microcréditos, por las guardias del fin de semana. Antes de irse, dice despacio: cuiden esto. La ley protege, pero la conciencia sostiene. Asiento con la cabeza. La conciencia fue siempre la mesa de esta casa. Al mediodía, el campanario da una hora que el barrio reconoce de memoria. Los chicos salen de la escuela con sus mochilas grandes, cuadernos en alto como banderas. Uno corre hacia mí, me muestra un dibujo. Es una mujer con un delantal azul, de pie junto a una puerta abierta. «Es tu mamá», dice. Le pregunto cómo lo sabe. «Porque las puertas abiertas se parecen a las mamás», responde, y echa a correr riendo. Me quedo con la hoja en la mano y pienso que hay palabras que no caducan, que se encarnan: madre, pan, casa, paz. Cuando el sol se inclina, prendo la lámpara de la cocina. El reloj de mi padre marca su tic-tac humilde, compartiendo minutos con cualquiera que entre a buscar compañía. A veces viene Valentina después del turno y deja en la mesa un tupper de sopa. A veces llega el hombre del traje que dejó de ser traje y trae cuadernos nuevos. A veces no viene nadie y el silencio se sienta conmigo y no hace falta más. He aprendido a no llenar todos los espacios. Algunos deben quedar disponibles para que el amor encuentre asiento. Vuelvo al cementerio sin flores algunas tardes, solo con la respiración acompasada. Me siento en el borde de mármol y cuento en voz baja lo que hicimos ese día. Una prótesis ajustada, una beca renovada, una llave de agua que dejó de gotear. No son hazañas, son ritmos. Hablarle me ordena los latidos. Digo mamá y el viento mueve apenas las hojas. Digo gracias y el aire
huele a pan. No vengo a pedir, vengo a reportar. Los talentos que dejaste no están enterrados. De noche, la plaza respira como un animal manso. Las luces parecen luciérnagas que danzan sin prisa. Alguien ensaya 3 acordes de guitarra. En una ventana alta, una anciana riega plantas que se empeñan en florecer contra el invierno. En la esquina, 2 adolescentes se ríen sin culpa. Desconozco los temas, pero reconozco la música. La esperanza no hace ruido, vibra. He aprendido a nombrar sin rencor mis años de piedra, no para exhibir cicatrices, sino para mantener afilada la memoria. El orgullo ya no manda, aconseja, a veces susurra una vieja tentación, pero sabemos ponerle un plato de sopa en la mesa y decirle que hoy no cenará solo. También merece compañía nuestra sombra, para que no quiera escupir su hambre sobre los demás. Esta quizá es la tarea más secreta, cuidar con ternura incluso lo que nos hizo daño, sin permitir que vuelva a gobernar. Si alguna vez alguien me pregunta dónde está la herencia, señalaré la lista de guardias pegada con cinta en la pared, la caja de donaciones con billetes arrugados, el pizarrón con la receta de un pan barato, el cuaderno de gastos con lápiz. Ahí está, en lo que mantiene a salvo el nosotros. Y si me preguntan qué es redención, diré que es este oficio lento de ordenar el mundo, empezando por la cocina de casa, repartir el tiempo como se reparte el agua, creer que la justicia y la ternura no son opuestas, sino hermanas que caminan del brazo. También sé que algún día me iré, como todos, y sueño que ese día el barrio no me extrañe, que solo acomode una silla, ponga a hervir una olla y siga, porque entendió que ninguna vida sostiene sola un techo. No aspiro a estatua ni a lápida grande. Aspiro a que el reloj siga latiendo en otra pared, a que alguien vuelva a escribir en un mural que la bondad es la verdadera riqueza, a que el pan nunca falte, aunque la mesa sea pequeña. Si has llegado hasta aquí, lector de ciudades que no conozco, corazón que escucha detrás de una pantalla, te pido una sola cosa. Cuida tu hora, compártela. No aplaces el abrazo, no patees la palabra que puede salvar una tarde. Si tienes madre, llámala. Si no la tienes, busca una puerta abierta y agradece. Y si alguna injusticia te parte, recuerda que el perdón no es olvido, es memoria con luz. Nadie te pedirá heroísmo, apenas constancia. Las revoluciones que duran se hornean todos los días. Me levanto de la mesa, cierro la ventana, apago la luz. El barrio ya duerme. Antes de irme a la cama, miro el reloj un segundo más. Las agujas avanzan sin apuro, como si supieran que, por fin, el tiempo encontró su casa. En la penumbra escucho la voz que me guió desde niño, más cerca que nunca, diciendo apenas lo necesario: no olvides amar, hijo, y entonces todo encaja, porque amar al final es la única herencia que no se gasta, la que se multiplica cuanto más se reparte, la que vuelve a casa incluso cuando nadie la espera.